¿Cómo están, apreciados estudiantes de macroeconomía? Para el día de hoy tenemos nuestra primera clase virtual a través de YouTube. El día de hoy vamos a comenzar diciendo que como ya tenemos unos presaberes de microeconomía, pues en macroeconomía vamos a ver una parte parecida a la de microeconomía, pero todo ajustado a una economía abierta. En microeconomía lo veíamos en una economía cerrada. Entonces aquí vamos a comenzar diciendo que las empresas las vamos a ver como unidades de producción que utilizan factores productivos. Veíamos un circuito económico donde teníamos tres agentes económicos: las familias, el Estado y las empresas. Las empresas reciben de las familias los factores productivos, pagan por el uso de los factores productivos, los combinan, generan bienes y servicios para llevarlos tanto a las familias como al gobierno, para luego que el gobierno reciba por parte tanto de familias como de empresas unos impuestos que utilizarán en beneficio de la sociedad. Entonces acá la empresa es vista como una unidad de producción que utiliza factores productivos. Y tenemos un cuadro que nos representa el flujo económico. Este cuadro que vamos a explicar es un flujo económico en una economía abierta. Una economía abierta, ¿qué quiere decir? Una economía abierta es una economía de puertas abiertas. ¿A dónde? Al exterior, donde podemos exportar, pero también podemos importar. En este cuadro, que es de una economía abierta, vamos a ver los mismos tres elementos que veíamos en microeconomía, y tenemos las empresas, la sociedad y el gobierno. La sociedad está conformada por las familias que se veían en microeconomía. La unión de todas las familias componen la sociedad. Esta sociedad, que le entrega a las empresas factores de producción, consume bienes y servicios que producen, ¿quiénes? Pues las empresas. Pero además de nosotros consumir bienes y servicios, podemos ahorrar y podemos invertir. Entonces, aquí aparece un nuevo concepto que es el ahorro y la inversión. Además, tenemos en el flujo económico las empresas, que son las que utilizan los factores productivos que entregan ¿quiénes? Nosotros, la sociedad, y además suministran bienes y servicios. Y tenemos obviamente el gobierno, que recibe impuestos, tasas y contribuciones, pero donde además me aparece el gasto público y la inversión. El gasto público pues aparece dentro del presupuesto general de la nación y son los gastos en que incurre el Estado para su funcionamiento prácticamente. El Estado tiene que funcionar y para ello debe acogerse al gasto público. Y el Estado también realiza unas inversiones. Por este lado tenemos entonces los tres agentes económicos: empresa, sociedad y gobierno. ¿Qué me dice ahora nuestro flujo económico? Que aparece una inversión pública. La inversión pública son los beneficios que veíamos en microeconomía. El Estado está en la obligación de entregarnos tanto a la sociedad como a las empresas unos beneficios que están representados en infraestructura, salud, educación y justicia. Infraestructura, todo lo que tiene que ver con obras, ¿cierto? Con salud, cuando el servicio médico está a favor o está ante la sociedad como un servicio. Si yo voy a determinado municipio y encuentro un hospital o un centro médico sin los correspondientes profesionales de la salud, pues estoy mirando una infraestructura. Pero cuando yo llego a ese mismo hospital y encuentro que hay médicos, hay enfermeras y hay todo un equipo que me da la seguridad de que puedo ir y me van a entregar un servicio, entonces estamos viendo la salud. De igual manera pasa con la educación. La educación se refiere al nombramiento de docentes, a que el estudiante pueda llegar a tener la seguridad de que puede educarse. El puro edificio me está diciendo que el Estado nos está dando infraestructura. Cuando están los profesores o todo un equipo de trabajo, ahí está la educación. Y la justicia corresponde a todo lo que tiene que ver con la policía, con el ejército, con tribunales, con jueces. Eso es justicia. ¿Está dentro de qué? De la inversión pública. Hablábamos que la economía que estamos mirando acá es una economía abierta. Aparecen entonces las exportaciones y las importaciones.
¿Quiénes exportan y quiénes importan? Pues lo hacen generalmente las empresas o en determinado momento lo puede hacer el Estado. Entonces las empresas que utilizan los factores productivos y generan o suministran bienes y servicios son los que hacen las exportaciones y las importaciones. Una persona natural no puede exportar ni puede importar, debe convertirse en una empresa o una persona jurídica. Entonces tenemos, cuando salen son exportaciones, cuando entran son importaciones. Aparece acá otro concepto importante que es el de los ingresos monetarios. ¿Cómo están representados los ingresos monetarios? En salarios, beneficios, rentas, intereses e impuestos. Miremos algo importante. Lo que son los salarios, la renta y el interés es el pago de los factores productivos. Y lo que corresponde a beneficios e impuestos es generado por el gobierno. ¿En qué momento? Cuando tanto la sociedad como las empresas pagan impuestos, ellos reciben unos pagos. Y los beneficios, cuando el Estado llega a la sociedad a llevarles bienestar, o llega a las empresas a través de los subsidios. Aquí explicamos una parte. Hay que mirar de pronto en la parte inferior, donde aparece acá el consumo de los bienes y servicios, se representa por la letra C, y lo veremos cuando lleguemos a la clase de Producto Interno Bruto. De igual manera aparece acá una inversión. Esta inversión es tanto privada como estatal. Y acá me dice que el ahorro se convierte en inversión. Importante mirar que en la parte de aquí de arriba aparece una ecuación keynesiana. Y esta ecuación keynesiana me dice que este ingreso es igual a consumo más ahorro, donde más adelante esta A se va a convertir en I. A es igual a I. Ahorro es igual a inversión. El ahorro es cuando de pronto nosotros tenemos un excedente de este ingreso, nos queda algo de dinero después de realizar el consumo y lo podemos llevar de pronto al banco, o a veces las personas prefieren dejarlo en la casa. Esa parte sería como ahorro. Al momento de que los bancos entregan este dinero a un inversionista, pues cogen el ahorro de toda una sociedad y lo entregan a estos inversionistas. O de pronto también se lo puede entregar al Estado cuando el Estado solicita crédito a la banca interna o a la banca externa. Miraremos entonces ahora la explicación de estas ecuaciones keynesianas. Vamos a bajar entonces, muchachos, y entraremos en materia con las ecuaciones del ingreso. Vamos a mirar, vamos a bajar acá. Bueno, tenemos entonces una ecuación keynesiana que me dice que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. C más A me da I. Este es el ingreso monetario. Esta también es la demanda agregada. Esta Y corresponde a la sumatoria de todas las demandas. Entonces, este ingreso se divide en una parte para el consumo y una parte para el ahorro. El consumo es el rubro que más tiene representación dentro de los elementos que participan en el Producto Interno Bruto. Entonces, este consumo generalmente se lleva la mayor parte de este ingreso. Así que la participación del ahorro es mínima. En países, sobre todo países como Colombia, que estamos en Latinoamérica, donde los salarios son muy bajos, entonces la mayor parte de ese ingreso se nos va en consumo. Tenemos entonces que mirar que más adelante este ahorro se va a convertir en inversión. Entonces, si yo cambio la A por la inversión, tenemos que Y es igual al consumo más la inversión. Analizando entonces la primera ecuación, donde me dice que dividimos este ingreso en el consumo y en el ahorro, pues vamos a mirar que la participación del consumo en porcentaje más la participación del ahorro me debe dar 1, que quiere decir el 100% del valor del ingreso. Vamos a mirar cómo es la ecuación o la fórmula de cuando vamos a analizar cuánto de este ingreso dejo para consumo y cuánto de este ingreso dejo para el ahorro. Entonces, la primera ecuación, que se llama propensión al ahorro, un segundito. La primera se llamaría propensión
al consumo, propensión al ahorro. Cuando sucede un cambio en el ingreso, pues entonces hallaríamos la participación de ese cambio y sería la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Supongamos que yo tengo un ingreso, o tenemos un ingreso acá de 300, ¿cierto? Si aquí tengo 300, estos 300 los voy a dividir entre el consumo y los voy a dividir entre ahorro. Si yo tengo Y igual, consumo 250 y ahorro 50, ¿cierto? Obviamente tengo un ingreso de 300, que está dividido en 250 en consumo y 50 en ahorro. Si yo miro la propensión al consumo, entonces yo digo que la propensión al consumo es igual al consumo más sobre el ingreso. ¿Cuánto de este ingreso estoy dejando para consumir? Entonces aquí tendría yo 250 sobre 300. En la propensión al ahorro sería propensión al ahorro igual a ahorro sobre ingreso, que sería igual a 50 sobre 300. Si hacemos la división, vamos a mirarlo acá, vamos a mirar acá nuestra división, yo tendría 250 dividido en 300, esto me da 0.83, que si lo multiplico por 100 para porcentaje, pues me daría ¿cuánto? 83%, esto es igual. Y divido 50 entre 300, 50 dividido 300, me da 0,17. Si lo multiplico por 100 para dar el valor en porcentaje, tendría el 17%. 83 más 17 me da 100%. ¿Cuánto sería el 100%? Pues sería 300. Quiere decir que efectivamente la propensión al consumo, la fórmula es consumo sobre ingreso y la del ahorro A sobre Y. ¿Qué pasa si a nosotros nos cambian? Voy a borrar. ¿Qué pasa si nos cambian el ingreso? Si nos varía el ingreso, para este caso, el ingreso estaba en 300, lo pasamos a 350, o sea que la variación fue de 50. El consumo 1 estaba en 250 y pasó a 290. Estaba el ahorro en 50, pasó a 60. Quiere decir que esos 50 que nosotros tenemos acá de diferencia en el ingreso, los distribuimos 50 para el consumo y 10 para el ahorro. Entonces 40 para el consumo y 10 para el ahorro. Ahora, la variación de C1 a C2 es 40. Lo dividimos por la variación en el ingreso, que me equivale a 50. 40 dividido en 50 me da 80. ¿Qué significa este 80? Quiere decir que la variación que fue de 50, de esa variación yo utilicé para consumo el 80% de ese cambio. ¿El 80% de qué? De 50. Y para el ahorro, una variación de 10. 10 dividido en 50 me da 20. Llevado a porcentaje me da 20%. 80 al 20 me da 100%. El 80% del cambio en el ingreso lo dejamos para consumo y el 20% de la variación en el ingreso lo dejamos para el ahorro. 80 más 20, 100%. Muchachos, importante saber que cuando trabajamos con la palabra marginal, tenemos que mirar solamente la variación, el cambio que sufrió de Y1 a Y2. Y además hay que tener en cuenta que esta variación, que tiene mucho que ver cuando estemos en el tema del Producto Interno Bruto, obviamente siempre la mayor participación está en consumo. Apreciados estudiantes, nos veremos en una próxima oportunidad en un nuevo tema. Muchas gracias.